buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Vamos a dar inicio, lo más destacado, una noticia lamentable. Según la Policía Nacional, por un tatuaje y la vestimenta, familiares reconocieron los restos de María Belén Bernal, encontrados en una quebrada al noroccidente de Quito, cerca de la Escuela Superior de la Policía. El ministro del Interior pidió perdón por el crimen. En el cerro de Casitagua, ubicado en la parte posterior de la Escuela de la Policía al norte de Quito, es donde se halló el cuerpo sin vida de María Belén Bernal, misma que se encontraba desaparecida desde el pasado 11 de septiembre. Existe una altísima probabilidad, yo diría casi del 99.9%, de que el cadáver encontrado pertenece a la víctima que estábamos buscando, María Belén. Nos faltaría por confirmar algunos temas que ya pasan por medicina legal. Al lugar llegó la madre y sus abogados, quienes pasaron a reconocer el cuerpo. Según la policía, se identificó un tatuaje y la vestimenta que llevaba puesta la víctima. Además, que la descomposición del cadáver coincide con el número de días transcurridos. Hemos pedido a los fiscales públicamente, lo hacemos ahora, para que no participe ningún médico legista policial. Desde el suelo, esta institución lo que hace es empezar a ponerse de rodillas y por eso pedimos perdón. Aún se continúa con la búsqueda del teniente Germán Cáceres, esposo de la víctima y principal sospechoso de la muerte de María Belén Bernal. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para encontrar a este sujeto y le vamos a sacar de debajo de las piedras. Para los oficiales que fueron testigos de la desaparición de María Belén o que ocultaron información, el ministro del Interior pide prisión preventiva. Dispuse a la Policía Nacional este momento que elabore un informe y solicite a la Fiscalía la vinculación en este proceso de todos aquellos que se encuentran hasta hoy en sumario administrativo, así como pidan en esa vinculación la prisión preventiva también para todos ellos. Continúan las investigaciones de qué es lo que ocurrió acá al interior de la Escuela Superior de la Policía. Al momento hay 12 uniformados con procesos administrativos, pero este número podría incrementarse. Para nosotros esto fue una desaparición involuntaria con resolución de muerte, pero podría perfectamente caber en un femicidio. Si de ahí deriva o no deriva, o escala o no escala hacia esa calificación de lesa humanidad, de crimen de Estado, de todo lo que se quiera, será la administración de justicia y en democracia nosotros la respetaremos. María Belén Bernal está muerta. La última vez que se la vio con vida fue en la Escuela Superior de la Policía, informó Valeria Navarro. Tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal, cientos de ciudadanos y colectivos feministas realizaron una marcha por las calles de la capital para exigir justicia a las autoridades. La multitud llegó hasta la comandancia de la policía al norte de Quito, donde permanecieron por varias horas. A la par en que las autoridades confirmaban la muerte de María Belén, colectivos feministas y cientos de ciudadanos llegaron hacia los exteriores del Ministerio de Agricultura. Consternados gritaban consignas y pedían justicia por la trágica muerte de la abogada. Yo lo que pido, señorita, es que la justicia sea transparente. Y seguiremos aquí hasta que se haga justicia y hasta que cada uno de los responsables de la muerte de María Belén Bernal, un ejemplo de mujer, un ejemplo de madre, se haga justicia, pero sobre todo hasta que los principales implicados caigan. Pero lo que empezó como un plantón se tornó rápidamente en una marcha, una movilización que llegó hasta la comandancia de la Policía Nacional, al norte de Quito. Aquí se incluyeron los abogados de la familia de María Belén Bernal, quienes indicaron que tras hallar los restos de la víctima, solo piden justicia. Se unan a esta marcha ciudadana, marchemos juntos, nada más. ¡Vamos! ¡Justicia! ¡Justicia! De pronto el colectivo, que estaba conformado por cientos, ahora eran miles. Al llegar a la comandancia de la policía, algunas mujeres empezaron a escribir en los vidrios de las instalaciones, dejaron varias huellas de manos con pintura roja y pegaron el rostro de Germán Cáceres. Al lugar incluso llegaron manifestantes de otras provincias.
país está de luto. Se suma un femicidio más en nuestro país. Este caso se hizo mediático y por eso hay bastante gente aquí, pero todos los días matan mujeres, todos los días. Justicia para María Belén, justicia. Ni una menos, vivas nos queremos. Esta jornada, que empezó alrededor de las 4 de la tarde, se extendió hasta la noche. De esta manera se realizó una vigilia con velas y cánticos. Esta jornada, que inició alrededor de las 4 de la tarde, se extendió hasta la noche. Y es aquí cuando al exterior de la comandancia se registraron estos desmanes. Un grupo de encapuchadas que destruyeron la puerta principal de la entidad de esta manera. En un inicio no se encontraban miembros de la policía, pero ya ocurridos los hechos violentos, uniformados custodiaron el lugar. Informó Ismenia Solórzano. Las esperanzas de encontrar con vida a la abogada María Belén Bernal se diluyeron en el día 11 de su búsqueda. A continuación, les preparamos un recuento de los hechos de esta trágica historia. Esta perturbadora historia inicia la madrugada del 11 de septiembre, cuando la abogada María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía al norte de Quito. Ella acudió con la finalidad de encontrarse con su esposo, el exteniente Germán Cáceres. Aquí hubo registro de su ingreso, pero jamás de su salida. Al día siguiente, la madre de María Belén recibió una llamada de Cáceres, quien le comentó que tuvieron una discusión con su esposa y que ella se bajó del auto que él conducía para subirse a un taxi. Elizabeth Otavalo, la madre de la abogada, presionó a su yerno para que él ponga una denuncia. Ya ahí, el implicado le advirtió a la madre de la víctima que él no tenía nada que ver con la desaparición. Sin embargo, esa misma noche, las autoridades hicieron una inspección en la habitación de Cáceres. Ahí su sorpresa, pues encontraron los primeros indicios. Una mancha de color marrón en su colchón. De inmediato se da aviso a criminalística, pero el implicado no los dejó acceder. Aún así, el entonces teniente no tenía orden de captura. Llega el martes 13 de septiembre y Germán Cáceres fue requerido en fiscalía para rendir su versión. Versión bastante contradictoria. Aquí estuvo retenido por 8 horas y a las 10:40 de la noche fue liberado. Es ahí donde el esposo de María Belén aprovechó para huir. Tras ello, las autoridades de Fiscalía y de la Policía Nacional tenían criterios contradictorios. Han perdido el control del seguimiento y vigilancia de la hora sospechoso. Esa es una responsabilidad no de Fiscalía, sino propiamente de la Policía Nacional. Si hay culpabilidad, tendrá que pagar ante la justicia. Nosotros no vamos a tapar a ningún policía, no vamos a cubrir a ningún policía que viole la ley. Pero mientras esto pasaba, Elizabeth, la madre de María Belén, solo pedía que encuentren a su hija. Policía, devuélvame a mi hijo. A mi hija ya es hora. Quiero respuestas. Llega el 16 de septiembre y la Fiscalía allana los dormitorios del pelotón femenino de la Escuela Superior de la Policía y detienen a una cadete con fines investigativos. Sin rastro de Cáceres, la entidad formuló cargos en contra de la cadete Jocelyn Sánchez, quien fue alumna del exteniente. ¿Por qué? Pues porque la joven de 24 años estuvo al tanto de la visita de Bernal a la Escuela Superior. Ella permaneció en la habitación de al lado. Escuchó todo lo que ocurrió, golpes y gritos de auxilio por alrededor de 20 minutos. No obstante, ella no fue la única, pues otros cadetes oyeron lo mismo. Incluso prestaron a Cáceres linternas, tijeras y oyeron que algo bajaba por las escaleras. Pero de esto nada más se sabe. Mientras tanto, la familia de la abogada y sobre todo su madre esperaban respuestas y a lo largo de 11 días fueron encontrando indicios. Indicios que llevaron a descubrir el cuerpo de María Belén en el Cerro Casitagua, al norte de Quito, justo atrás de la Escuela Superior de la Policía. En tanto, el paradero de Germán Cáceres se desconoce y apenas este viernes 24 de septiembre se formularán cargos en su contra, es decir, fecha en que esta trágica historia cumplirá 13 días. Informó Ismenia Solórzano. Cambiamos de tema. Cámaras de seguridad captaron la habilidad de un presunto ladrón para ingresar por la ventana de una puerta Lanford. El sujeto permaneció al interior del local por cerca de 45 minutos y se tomó la molestia de volver a colocar la ventana antes de irse.
Al ojo del hombre elástico no escapó un local de productos naturales ubicado en el sur de Quito. El sujeto, antes de actuar, examina el terreno, pasa y regresa, y cuando tiene las garantías manos a la obra, hábilmente saca la pequeña ventana de la puerta Lanford. Y al yo poner la denuncia y avisar aquí en el barrio, caemos en cuenta que más de 8 personas hemos sido atacadas por la misma persona. Tenemos la silueta, los videos, es el mismo método. Le tomó un par de segundos deslizarse por la pequeña apertura. La dueña del local quedó sorprendida cuando abrió la Lanford, ver todo removido, los productos en el piso y las seguridades no fueron forzadas. Al intentar entender qué pasó, la ventana se cayó, pero no podía creer que alguien ingresó por el pequeño hueco. La ventanilla no tiene más de 30 por 30 y se mete como toda un contorsionista, no hace ni esfuerzo, ingresa con las 2 piernas juntas. En medio de la angustia de ver la caja forzada y el dinero no estaba, tampoco varios productos relativamente costosos, revisó las cámaras y se topó que el hombre elástico lo visitó en horas de la noche. Su habilidad para pasar por la pequeña ventana tiene a todos sorprendidos. Tiene una facilidad de treparse por las vitrinas, de rebuscar, sabe lo que buscaba. Se llevó $1,000 en efectivo y en productos como $500. Nunca forzó las seguridades de la puerta, tampoco rompió algún vidrio. Hábilmente salió como ingresó por la misma ventana. Al parecer, más dificultad le generó sacar la mochila con los medicamentos naturales que el deslizarse por el pequeño espacio. Se sacó hasta el último centavo. Se quedó sentado en la caja contando el dinero. Al mismo tiempo sorprendió su delicadeza y respetuoso como solo él. Antes de irse se tomó la molestia de dejar colocando la ventanilla. En Quito informó Iván Casamen. Motorizados le propinaron una golpiza a 2 hombres que le habrían robado a un joven en el sector La Aurora del cantón Daule. Esto queda en la provincia del Guayas. No pararon, no pararon. Son imágenes que dan cuenta de la indignación de la gente ante el accionar delictivo en el país. Esta vez, La Aurora, en Daule, provincia del Guayas, fue el escenario del asalto a un joven por parte de estos 2 sujetos que se trasladaban en una moto. Los ampones fueron alcanzados a la altura de una urbanización privada por motorizados repartidores de comida que se solidarizaron con la víctima y al calor de las cosas empezaron a propinarles golpes a los sospechosos. Después de darles unas cuantas lecciones, fueron entregados a la policía, no sin antes quemarles la moto, informó Adriana Peralta. Para que no roben más. Las multas por calendarización en la revisión técnica vehicular serían eliminadas, según lo señaló el defensor del pueblo. ¿Cuándo se oficializará este anuncio? Les contamos más adelante. Así es, en el interior de la cárcel regional de Guayaquil se habría llevado a cabo una celebración que incluyó música en alto volumen y pirotecnia. Este hecho provocó la remoción del cargo de 3 directores carcelarios. La música se apoderó del silencio que predomina a esas horas en los barrios aledaños. Desde la parte externa grabaron videos desde los cuales se puede apreciar el nivel de volumen que formaba parte de la fiesta. Segundos más tarde, vino el espectáculo en el cielo con la pirotecnia que encendieron a esas horas de la madrugada. Todo eso bajo la mirada de quienes estaban en sus guardias encargados de velar por el control en el interior de las cárceles. Sin embargo, la novedad se dio a conocer por la intervención de personas externas que decidieron grabar con sus teléfonos. El suceso fue captado en el interior del Centro de Rehabilitación Social Masculino Guayas número 4. Allí se encuentran detenidos los principales líderes de la agrupación de los choneros. Afuera, entre aquellas visitantes, se escuchaba hablar de que era el cumpleaños de uno de ellos,
pero nadie lo quiso decir abiertamente por temor. Fue el cumpleaños de JR. Sí. El gobernador del Guayas aseguró que exigirán respuestas y sanciones inmediatas. En este caso, la policía tiene que tomar las acciones correspondientes y sancionar, en este caso, a las personas que tengan que sancionar. De su parte, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores emitió un comunicado en el cual detalla su rechazo a estos actos en el interior de la cárcel. Además, indicó que las autoridades del SNAI han dispuesto la remoción inmediata de los directores y coordinadores del centro, además de las acciones correspondientes que conlleva este caso. Estos funcionarios serían José Machuca, director de Máxima Seguridad, Juan Torres, director de Atención Prioritaria, y Diego Cárdenas, director de Mínima Seguridad. Informó José Morales. 2 hombres fueron calcinados en el cantón El Carmen, en la provincia de Manabí. De acuerdo a la policía, las víctimas, junto con otras 4 personas, se dedicaban a extorsionar a los habitantes, quienes, cansados, los persiguieron y los lincharon en un camino de tercer orden. Así terminó uno de los hombres linchados. Él, junto con otro sujeto, fueron capturados y quemados por furiosos habitantes de un recinto del cantón El Carmen en la provincia de Manabí, quienes los señalaban como integrantes de una supuesta banda de 6 extorsionadores. De las 6, 2 hombres proceden a darse a la fuga, 2 mujeres fueron en cierta manera intimidadas y a las 2 personas, pues estas fueron incineradas. Esto como una forma de autoprotección. De acuerdo con el parte policial, las 2 mujeres fueron puestas en buen recaudo y posteriormente liberadas. ¿Con la policía o...? No, esas personas le soltaron y procedieron a retirarse del lugar. Tenemos las identificaciones de ellas para poder trabajar en el establecimiento de una organización delictiva en el lugar. Por lo pronto, no se han identificado los cadáveres, pues el nivel de quemaduras era tal que impedía esa tarea. Tampoco se halló documentación alguna. No, al momento de la llegada de personal policial no se encontraron armas en el lugar. La policía coordina esfuerzos para brindar protección a la población amenazada, pues los hombres incinerados decían ser parte de los choneros. Informó Eric Zambrano. La provincia de Los Ríos contará con la Unidad Antisecuestro y Extorsión UNACE para contrarrestar los delitos que mantienen preocupados a los ciudadanos, especialmente a los comerciantes que son extorsionados y han tenido que cerrar sus negocios. Y obviamente no iba a contestar, ¿no? Pero luego ya dejaron los mensajes de WhatsApp donde te pedían sumas de dinero a cambio de protección, de seguridad y esas. Es una de las más recientes extorsiones a un comerciante en Babahoyo. Ante la situación decidió cerrar su negocio, que con la delincuencia común también se había visto afectado. La gente no va, la gente no se quiere sentar afuera del restaurante porque tienen miedo a que le roben, a que le asalten, le quiten el celular o una cuestión así, o que le peguen un tiro. ¿no? En los cantones Babahoyo, Pueblo Viejo y Ventanas se reporta el mayor número de casos de este delito, con amenazas, locales y viviendas baleadas y hasta incendiadas. En la Fiscalía se contabilizan al menos 279 denuncias. En la última visita que realizaron a la provincia el ministro del Interior y el comandante general de la Policía, la gobernadora solicitó la presencia permanente de un grupo de élite que refuerce la seguridad. La UNACE en Los Ríos. Ustedes más que nadie saben lo que hemos estado viviendo y saben que cada cantón vive una realidad diferente a otra y que en Babahoyo, en Pueblo Viejo, en Ventanas y en otros cantones de nuestra provincia tenemos muchos casos de extorsión. La unidad dedicada a resolver casos de secuestro y extorsión tendrá base permanente en Los Ríos. La idea de esta unidad, al trabajar con fuentes humanas y con información recibida por la propia ciudadanía, recabar información y judicializar estos hechos que nos tienen en zozobra. Las autoridades esperan con esta decisión darle un respiro a los afectados por los grupos delictivos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.
En el centro del país se desarticuló una presunta banda que se dedicaba a la trata de personas. En el operativo denominado Éxodo 10, que se desarrolló en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua, 3 ciudadanos fueron detenidos con fines investigativos. Los afectados habrían pagado un promedio de 15 a 17 mil dólares para cumplir con el sueño americano. En el operativo denominado Éxodo 10 contra la trata de personas y tráfico de migrantes permitió la desarticulación de una presunta banda que operaba desde una parroquia en la ciudad de Latacunga. Es una organización delictiva transnacional que se encuentra captando a personas indígenas de las provincias, sobre todo del Cotopaxi y del Tungurahua. Operaban desde Pastocalle. Mediante acciones investigativas, cerca de 6 meses, conjuntamente entre Ecuador y Estados Unidos, lograron identificar el accionar de 3 personas que fueron detenidas. Liderada por Luis A., quien realizaba las coordinaciones internacionales buscando nuevas rutas a nivel regional con el objeto de burlar los controles migratorios. Además, se conoce que Blanca A. y Cristian A. serían los principales colaboradores de la organización delictiva dedicada principalmente a la captación de sus víctimas mediante cobros y pagos económicos. A las víctimas les ofrecían todos los documentos para viajar, incluido cartas de trabajo para el exterior. En este paquete había contratos de trabajo de navieras, contratos de trabajos de empacadoras de pescado y muchos otros contratos. Avanzaban mediante vía terrestre hasta el Perú, donde se les ayudaba con falsificaciones de las documentaciones como visas o pasaportes. Una vez que ya tenían toda esta documentación, se les exigía el pago al principio de $7,500 y posterior, ya cuando sean adquiridos los tickets aéreos, sería otro desembolso de aproximadamente la misma cantidad, $7,500. Cuando el migrante salía vía aérea para acá, hasta México, tenían que depositar $2,000 más para poder ya tener un aproximado de $15,000 a $16,000. Informó Natalie Guerrero. 5 ciudadanos, entre ellos extranjeros, fueron detenidos cuando transportaban en varios vehículos más de 1 millón de cigarrillos de contrabando. El perjuicio al Estado ecuatoriano llega a los $400,000. Lo incautado tenía como destino varias provincias del país. Un operativo de interdicción en la E35 efectuada por la Unidad de Delitos Tributarios y Aduaneros esta madrugada logró la interceptación de 5 vehículos de alta gama en los cuales se transportaban cigarrillos de contrabando. Los ciudadanos, entre ellos 3 colombianos, formarían parte de una organizada banda dedicada al contrabando de diferentes tipos de mercancías. El destino que tenían eran diferentes mercados en varias provincias del país. Fueron ubicados los 5 ciudadanos, los vehículos livianos en el cual movilizaban la mercancía de contrabando. La mercancía había sido internada al país, embodegada en la provincia del Carchi e iba a ser movilizada en estos vehículos de carga liviana hasta las diferentes provincias del país, al centro del país. La mercadería incautada tiene un costo considerable, pero más aún el perjuicio que se determina al Estado por la evasión de impuestos. Lo que llamó la atención de las autoridades es que no solamente los pasos informales son parte del cruce de estas organizaciones, es por el puente internacional de Rumichaca por donde ingresan. Avalado en $80,000 de la mercadería, pero el perjuicio que se realiza al Estado es de $400,000. Queremos indicarles que la Policía Nacional, a través del subsistema investigativo y la Unidad de Delitos Aduaneros, hemos realizado este trabajo demostrando a la ciudadanía que estamos en todos los ámbitos que a la policía le compete. Una vez que la policía logró neutralizar el paso, se produjeron varios enfrentamientos que lograron ser superados y terminó con la detención e incautación de lo ilegal. Tuvimos resistencia, pero al actuar en conjunto e integralmente las unidades investigativas, los grupos especiales, las unidades de policía comunitaria, logramos neutralizar esta resistencia y con el uso progresivo de la fuerza logramos la aprehensión de las 5 personas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Agentes policiales allanaron 3 viviendas en el Guasmo Sur de Guayaquil, en medio de la búsqueda de sujetos involucrados en supuestos amedrentamientos con armas de fuego a los moradores de la zona. Los operativos empezaron a ejecutarse tras la alerta ciudadana de al menos 10 sujetos que circulaban en motos por este sector conocido como el Pedregal, del Guasmo al sur de Guayaquil, aparentemente portando armas de fuego e intimidando a la gente.
Los mismos que portaban armas de fuego, que fueron identificados por ciudadanos de que tratarían de pistolas y revólveres, pero una vez que la policía llega al lugar y tratan de evitar las inspecciones de parte de los servidores policiales, ingresan a varios domicilios. Los agentes, aprovechando las facultades que les permite el estado de excepción, allanaron 3 viviendas y utilizaron canes para detectar droga. Sin embargo, no hallaron a los sospechosos. Tenemos, por ejemplo, una gramera, tenemos material que es utilizado para las envolturas de sustancias estupefacientes que se han encontrado en 2 domicilios. Tenemos otro tipo de indicios que nos podría llevar inclusive a algo relacionado con sicariato. En los últimos días en el Distrito Sur se han detenido a 14 personas por diversos delitos. Tenemos vehículos recuperados, motocicletas recuperadas. De igual manera se han realizado operativos en el Distrito Sur con la finalidad de evitar muertes violentas. Es así que el resultado positivo es que no tenemos nosotros muertes violentas en los últimos 10 días. Informó Adriana Peralta. Las multas por calendarización en la revisión técnica vehicular serían eliminadas, según lo señaló el defensor del pueblo. ¿Cuándo se oficializaría este anuncio? Les contamos. Como anunciamos, las multas por calendarización en la revisión técnica vehicular serían eliminadas, según lo señaló el defensor del pueblo. La disposición se anunciaría en los próximos días tras el análisis de la solicitud ciudadana para que se suspenda el proceso este año por los problemas en la obtención de turnos. La decisión de eliminar las multas por calendarización en la revisión técnica vehicular de este año se anunciarían formalmente en los próximos días. Al parecer, podría ser el 28 de septiembre, fecha en la que está previsto que la Defensoría del Pueblo emita un veredicto ante la petición ciudadana para suspender el proceso de revisión técnica vehicular de este año. Y ya se va a aplicar para que no se cobren estas multas que, para mi concepto, están indebidas. A principios del mes, cuando se instaló la audiencia para revisar el pedido de suspensión de la revisión vehicular, se acordó establecer mesas de trabajo con el municipio, en las que se conocieron los problemas de la comunidad para obtener los turnos. Porque no era una multa por un acto u omisión de nosotros que necesitábamos matricular nuestros carros. Incluso el defensor del pueblo, César Córdoba, tuvo inconvenientes para obtener un turno para la revisión vehicular. Yo fui a matricular, me tocó el caso particular, fui a matricular, no estaba habilitado lo que es la inspección vehicular, tuve que trasladarme a otro lugar para matricular y cumplir con esta disposición legal. Según las autoridades, junto al anuncio oficial de la eliminación de multas, se deberá conocer qué pasará con aquellos ciudadanos que cancelaron los valores de recargo por calendarización, informó Sofía Vintimilla. La falta de oportunidades sociales y económicas, sumado a estrategias de engaños y vida fácil por parte de organizaciones delictivas, ha hecho que niños y adolescentes sean captados para formar parte de las filas del crimen. ¿Cuántos menores de edad viven en extrema pobreza? Aquí les contamos. Las escalofriantes imágenes espeluznan a una sociedad entera. Por esta ciudad como que el peligro camina a las 24 horas. En este punto, un menor de 16 años de edad fue baleado por sicarios. La noche de este domingo, un joven de 18 años muriera con un disparo en la cabeza. Son los casos de varias muertes violentas que se han registrado en las calles del país, donde un factor se repite constantemente. Los protagonistas de estos actos atroces son menores de edad. Los agentes del orden indicaron que la persona que disparó contra el fiscal es un joven de 16 años. La falta de oportunidades, sumado a una situación económica deplorable que viven estos grupos poblacionales, dicen expertos, han ocasionado un nicho para que el crimen organizado capte desde tempranas edades a los adolescentes. Cuando un menor de edad decide vincularse con una organización de esta naturaleza, muy probablemente lo hace, sí, desde el desconocimiento, pero también desde la frustración o desde la desesperación de no tener expectativas en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Añaden que la marginación y estigmatización a las subculturas urbanas también ha fortalecido esto para asociar el delito con algunas expresiones juveniles. En Guayaquil, por ejemplo, como estas pandillas han ido mutando, ¿no? Una especie de trasfondo cultural
que han imputado demandas criminales ahorita ya mucho más complejas, pero conservan todavía sus códigos. Que endurecer las penas contra los niños, niñas y adolescentes no es una salida efectiva, ya que lo que envuelve a los grupos criminales es el dinero fácil que les puede ayudar a salir de una situación precaria. Hay un entorno cultural que alimenta eso también. Una serie de películas, series de televisión y demás que van relatando, van glorificando esta vida del criminal como no solamente como una vía para salir de la pobreza. Ambos analistas concuerdan que el trabajo del Estado en la generación de políticas públicas y el fortalecimiento de las habilidades en el arte y el deporte de los jóvenes que les brinde otra perspectiva de vida deberá ser el objetivo de las autoridades para combatir de raíz este mal. Informó Mauricio Sánchez. La guerra puso fin a los sueños de muchos ecuatorianos quienes se encontraban estudiando o trabajando en Ucrania. Aquellos que regresaron se enfrentaron a la incertidumbre y al miedo. Sin embargo, 7 meses después de su llegada, muchos ya volvieron a clases y otros empezaron desde cero. En la siguiente nota vamos a ver sus historias. Cada uno como que ha tomado ya rumbos diferentes. Andrea López cursaba los últimos semestres de medicina cuando la guerra estalló. Tras los bombardeos, inmediatamente decidió abandonar Ucrania y regresar en un vuelo humanitario hacia Ecuador. Realmente el conflicto, puedo decir que sí, obviamente me quitó lo que son muchos planes, muchos sueños, pero pues el valor, creo que lo más importante es continuar, ¿sí? Donde sea que estés. La guerra se interpuso en el camino de Andrea. Sin embargo, ella dice que eso ya no importa. En pocas semanas retomará sus clases, esta vez en una universidad del país. Después de un largo proceso que empezó en marzo, que llegamos, hace aproximadamente un mes empezaron a entregar cupos en diferentes universidades. Entonces, en mi caso, pues tengo un cupo en la Universidad Técnica de Manabí. Andrea es parte de los 172 ecuatorianos quienes fueron reubicados en universidades locales. Ahora bien, los proyectos de la CENESID también abarcan a profesionales graduados en Ucrania, quienes pueden convalidar sus títulos en Ecuador. Tuvimos 44 ciudadanos que se inscribieron en este mecanismo y a los cuales se les asesoró para realizar su proceso de registro de título, ¿no? Las posibilidades están sobre la mesa, pero no siempre son atractivas para quienes poseen carreras con poca demanda en el mercado ecuatoriano. Ese es el caso de la bióloga Gabriela Izquierdo, quien prefirió tomar otros rumbos. Pues yo tomé la decisión de venirme a Portugal y mi hermana mis hermanos tomaron la decisión de regresarse a Ucrania porque ellos estaban todavía en la mitad de la carrera, por así decirlo. Entonces ellos querían terminar, más no venir y empezar. Volver a Ecuador no fue la primera opción para Gabriela. Ella cree que en el país sus opciones laborales se hubiesen limitado significativamente. Si salimos de Ecuador fue por algo, no fue para no estar en Ecuador, aunque suene un poco feo la verdad, igual la situación no está ya bien. Por algo mis hermanos viajaron a Ucrania, a donde yo estaba, y para que de repente tengamos que regresar y sin nada. Pasa el tiempo y la guerra continúa. Por ahora, nuestros compatriotas buscan reordenar su vida luego de un conflicto que también alteró sus planes y sueños. Informó Álvaro Terán. Cientos de personas pertenecientes a organizaciones sociales y sindicales participaron de una marcha en defensa de la seguridad social. 3 puntos fueron no solicitados. Las diferentes organizaciones sindicales adheridas al Frente Unitario de Trabajadores participaron este miércoles de una marcha que recorrió desde la Caja del Seguro Social hasta la Plaza de Santo Domingo. El gobierno no ha cumplido absolutamente nada con el pago. Dice que va a pagar 400 millones, pero es para pagar a la deuda que ellos mismos deben. Entonces eso no es pagar.
Y esto lo que se trata que el seguro no está quebrado, el seguro lo que está mal administrado, no quebrado. 3 fueron los pedidos que realizaron los dirigentes. El primero, que el Estado cancele lo adeudado al Seguro Social, que según indicaron sobrepasarían los 20.000 millones de dólares. Exigirle al gobierno que establezca un plan de pagos y que ese plan de pagos debe ser considerado en el presupuesto general del Estado en el 2023, de la deuda millonaria que bordea los 24.000 millones de dólares. De otra parte, piden que los directivos del IES renuncien a sus cargos para llevar adelante nuevas elecciones que garanticen el manejo transparente de la institución. Les damos 30 días de plazo a los que se hacen llamar representantes de empleadores y afiliados a que renuncien. Caso contrario, se atengan a las consecuencias porque están actuando de manera ilegal, dolosa, tomando decisiones no a favor de los dueños del IES, sino a favor personales. No dejaron pasar de lado su reclamo por los diferentes casos de corrupción que se han visto envueltos de entidades del Estado. Indicaron que de no atender sus demandas, las protestas seguirán incrementando. Informó Javier Rosero. Atención, alrededor de 20.000 candidatos menos en relación a las elecciones seccionales del 2019 son los que participarán en los próximos comicios. Culminada la fase de inscripción, arranca la de calificación de candidaturas. Oficial, 63.518 ecuatorianos buscan un cargo público en las elecciones seccionales del 2023, número inferior en relación del 2019, cuando inscribieron su candidatura 81.278. Se incentivó por parte de esta administración del Consejo Electoral el tema de alianzas, justamente para eso, para que exista una mayor facilidad para la ciudadanía, para la función electoral, etcétera, el de que no exista esa gran cantidad de candidatos. Considerar los votos que se resulte de esa alianza, tener derecho a ese número todas las organizaciones políticas coaligadas. Asimismo, en el caso de ganar en esa dignidad de alianza, esa autoridad se contabiliza como una autoridad por cada una de las organizaciones políticas coaligadas, lo cual ayuda para que puedan seguir con personería jurídica cuando sean evaluadas. A favor de las autoridades electorales, habría estado reformas al Código de la Democracia, permitiendo esta vez que la inscripción de candidaturas se lo pueda hacer de forma presencial y telemática. El siguiente paso es la calificación de la información entregada. Porque también hay que pensar que puede ser que algún candidato no pase, no cumpla con los requisitos o esté inmerso en inhabilidades y pueda ser reemplazado. Y las candidaturas ya estarán en firme, esperamos que así se cumpla según el calendario para el 18 de diciembre. Luego las calles se vestirán de colorido. El 3 de enero al 2 de febrero viene ya la campaña electoral. De aquí también a ponerle el ojo a la campaña anticipada. Los candidatos o las autoridades que van a la reelección, es decir, al mismo cargo, ellos no tienen que renunciar, tienen que pedir permiso de licencia sin sueldo para la campaña. Los candidatos que van para otra dignidad, por ejemplo, un alcalde para la prefectura o viceversa, sí tienen que renunciar antes de la inscripción de la candidatura. Otra fase superada por el Consejo Nacional Electoral. Al parecer, sin inconvenientes. Informó Héctor Romero. El presidente Guillermo Lasso solicitó ante la Asamblea de las Naciones Unidas apoyar el plan que busca regularizar a miles de ciudadanos venezolanos que viven en el Ecuador. El gobierno central aspira a solucionar la situación migratoria de más de 300.000 personas. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, se pronunció sobre diferentes temáticas. Una de las primeras fue el proceso de regularización de ciudadanos venezolanos. Con 500.000 de venezolanos viviendo hoy en el Ecuador, somos uno de los 3 principales receptores de migrantes de dicho país. Y pese a nuestras dificultades presupuestarias, atendemos a esa población con salud, educación y otros servicios sociales. Parte de su discurso además lo destinó a la amenaza que le ha significado al país el narcotráfico y las organizaciones de crimen internacional que lo lideran. Se confirma que el Ecuador es el tercer país del mundo con más cocaína incautada. Hoy estamos incrementando como nunca antes
las actividades para maximizar las incautaciones de narcóticos y desarticular las bandas transnacionales que lo transportan. Entre otras actividades que ha llevado adelante el presidente de la República en el país norteamericano, el primer mandatario con su equipo de ministros han mantenido reuniones que han buscado afianzar los lazos de cooperación. Así se han concretado conversaciones con las naciones de Malta, Bangladesh, así como varios organismos internacionales. Informó Javier Rosero. 3 sujetos aparentemente con prendas policiales fueron protagonistas de un robo. ¿Dónde ocurrió? Los detalles. 19 horas. En el norte de Quito, 3 sujetos aparentemente con prendas policiales fueron protagonistas de un robo a los ocupantes de un vehículo estacionado en el Parque México. Los afectados no pusieron una denuncia. La policía trabaja en busca de los delincuentes. Seguramente los ocupantes del auto estaban conversando amenamente. Nunca se imaginaron que del interior del parque iban a salir sujetos armados a terminar con la tertulia. Aparentemente 2 de los pillos llevan prendas policiales y el tercero una capucha. A los afectados les apuntan y les despojan de los artículos de valor. Estamos nosotros trabajando en ello, identificando personas, perfilando sospechosos para sacarles de circulación. El robo demoró par de segundos. A las víctimas les sorprendieron por ambos lados. Con los robados siguen su camino y desaparecen en la noche. A pesar que del acto delictivo no existe denuncia, agentes de inteligencia trabajan para dar con los responsables, que no solo delinquieron, aparentemente vestían prendas policiales. Hubo un ciudadano que utiliza una prenda policial. No puede estar solo. Siempre los servidores policiales trabajan en equipo y utilizan los medios logísticos dotados por el Estado ecuatoriano. Quienes viven al lado del Parque México en el sector del Batán Alto comentaron estar acostumbrados a enterarse que tanto en el interior del espacio verde como en la calle los delincuentes dejan su firma, que les sorprenden a los trasnochadores cuando están entretenidos, escuchando música o conversando. En la noche dice que vienen en carro o en moto, le roban a las personas que vienen y se estacionan a estar aquí en el parque, yo qué sé, paseando o un rato por aquí, vienen a tomar así esas cosas. Al parecer muchas personas llegan al sector en busca de pasar un buen rato, pero los planes terminan en sustos y con el chuchaqui de la indignación. Acá abajo en las gradas roban, porque aquí en el parque igual salen del parque y arranchan carteras. Todo lo que tienen roban. Como están las cosas, evite frecuentar sitios desolados, que son lugares vulnerables y preferidos por los delincuentes para atacar. En Quito informó Iván Casamen. Ahora vamos con una ayuda para Valentina. Una menor de 3 años que lucha contra un cáncer de hígado. Necesita con urgencia un trasplante, operación que se realiza solo en el exterior. Su madre pide a las autoridades que se aceleren los trámites. El hospital Carlos Andrade Marín lleva el caso y se pronunció. Valentina es luz, es el motor de su familia. Una niña que tiene mucha energía y ganas de vivir, a pesar de su complicada condición médica. Tiene cáncer de hígado, una enfermedad silenciosa que enfrenta a sus 3 años de edad. En diciembre del 2021 fue diagnosticada con un hepatoblastoma, que es un cáncer al hígado que está ocupando la mayor parte de su órgano. Una vez derivada a Solca para las quimioterapias, Valentina no ha respondido como se esperaba, por lo que el pasado mes de abril les indicaron que tenía que realizarse un trasplante, el cual fue aprobado por el IES. Pero la falta de celeridad en los trámites es lo que denuncia la madre. Y es sin tener los resultados de los exámenes que realizan a mamá, papá y al posible donante, no puede hacer ese procedimiento. Y eso todavía está pendiente. El trasplante pediátrico de hígado no se realiza en el país. Con los propios medios, la familia no podría costear una operación de cerca de $200,000. Sus padres no son compatibles y ya tienen un donante. Ahora esperan que la enfermedad no avance. Les ruego a las autoridades que me vean no como
una ciudadana, sino como una madre desesperada que lucha por la vida de su hija, que lucha por el sueño de verla crecer. Acudimos al Hospital Carlos Andrade Marín para buscar respuestas. El doctor Henry Gaibor asegura que están dentro de los plazos y cumpliendo el protocolo de las evaluaciones médicas. Dentro del hospital y de la evaluación del potencial donante, sí. Nosotros nos comprometemos hasta que máximo al fin de la próxima semana ya tengamos todo. Posterior a este proceso será un comité multidisciplinario, el cual apruebe el caso para la derivación a una clínica en el exterior. Y ellos son los que ya después determinarán en qué tiempo se haga la coordinación con una institución fuera del país para que puedan ellos viajar y hacer este proceso para que accedan al trasplante. El tiempo es el peor enemigo en este caso. Apelamos a las entidades para agilizar los procesos. Su granito de arena es de gran ayuda. Puede comunicarse al número 098 47 18 615. Informó. Si nos dejan, de lunes a viernes, 20 horas. Momentos de luto se viven en el país. Nuestras condolencias a los familiares de María Belén Bernal. Paz en su tumba. Ni una menos. No queremos violencia en nuestro país. Un abrazo grande.